Hola, bienvenidos a Todo Economía. El menú en esta edición está como siempre interesante. Vamos a hablar con un representante de Piura para que nos acerque a esa dura realidad que están viviendo nuestros compatriotas en esa parte del país. Y luego vamos a hablar acerca de los avances de la tecnología en la parte productiva, porque sepan ustedes que hay algunas máquinas que no están solo reproduciendo papeles con tinta, pues ahora se están reproduciendo, por ejemplo, con las impresoras 3D, productos. Imagínense que con placas se pueden hacer casas, automóviles, pero lo más nuevo, novedoso, es que también existen pruebas de reproducción de órganos. ¿Se imaginan ustedes? Bueno, después vamos a hablar de ese tema. Con respecto al tema inicial, tenemos un informe. El 28 de marzo del 2017, la población piurana fue sorprendida por la inclemente lluvia que provocó inundaciones en sus casas. El río de Piura se desbordó. Miles de familias quedaron sin sus casas, perdieron sus pertenencias y decenas perdieron hasta la vida. Piura fue uno de los departamentos más golpeados por el Niño Costero desde inicios del 2017. Fenómenos que generó huaicos, desbordes, deslizamientos y descargas eléctricas afectando viviendas, cultivos, vías de comunicación y daños a la vida y la salud de personas y animales. El gobierno central creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Desde junio del 2017 hasta diciembre del 2018 se transfirieron 5.300 millones de soles a las unidades ejecutoras de ministerios y gobiernos subnacionales de los 13 departamentos afectados. Pues bien, nuestro invitado es un representante por Piura, es médico, pediatra, pero está vinculado también a otros temas, por ejemplo, la defensa de la salud, la defensa de las leyes laborales, la defensa del agua. Es una persona con un intenso trabajo en ese sentido. Y sus amigos, su entorno más cercano, lo conocen como Nando. Está con nosotros el congresista Hernando Ceballos Flores. Congresista, bienvenido. Un gusto, un placer siempre estar aquí en el canal del Congreso y compartiendo inquietudes que seguramente la gente quiere escuchar, quiere enterarse de cómo van las cosas en nuestro país. Así es. Congresista, en el Parlamento hay 3 congresistas que se apellidan como usted, Ceballos. Pero usted es la diferencia, porque hay Ceballos, 2 Ceballos, Horacio y Vicente, con Z y con B labial. Y el suyo es diferente, es con C y con V. Así es. Ahí está la diferencia. Claro, yo soy Ceballos el bueno. Los otros son... No. Habrá que preguntarle a ellos también. Habrá que preguntarle a ellos también. Muy sí, bien. sí, yo soy Ceballos de Piura. Allá. Sí. En los Ceballos de Piura son así, se escribe así. Así que como no hay C. normas ortográficas en apellidos, va a tener que tener mucho cuidado. Sí, claro. Pues bien, congresista, vamos al tema serio, al tema lamentable. ¿Qué balance puede hacer usted de lo que ha ocurrido en Piura hace más ya de 20 meses? Sí, 2 cosas. Cuando se produjo este fenómeno del Niño Costero, que fue muy doloroso para la región, lo primero que nos quedó como balance inicial fue la solidaridad de la gente, ¿no? Como un pueblo solidario, sí, caracterizado por eso. Además, algo muy conmovedor, ver a la gente como lo poquito que tenía lo compartía con los demás, sobre todo con los pueblos del Bajo Piura que quedaron prácticamente aislados, no tenían agua, qué comer. La gente mostró un perfil de solidaridad realmente conmovedor en la región. Claro, quedaron muchas heridas, quedaron muchos traumas y quedó un trabajo pendiente muy grande. Eso llevó a que el Ejecutivo presentara un proyecto de ley para iniciar la reconstrucción con cambios, que fue aprobado rápidamente en el Congreso, para poder enfrentar esta situación que generó cerca de 500.000 de damnificados en la región, más de 16.000 hectáreas afectadas en el agro, un golpe muy serio, ¿no? Tuvimos y tenemos todavía miles de damnificados viviendo en arenales. Ahora, el balance, luego de ya más de 2 años de este desastre, francamente no es bueno. Y eso nos tiene a la región con una sensación de que lo que pensábamos con mucha ilusión que iba a ser una reconstrucción rápida, eficiente,
pues se ha quedado todavía en una promesa, en una esperanza que se diluye, ¿no? Congresista, recursos económicos sí fueron destinados, más de 25.000 millones. 25.600 millones, que era una cantidad de recursos para todas las regiones, pero para Piura eran más de 7.500 millones, que eran, pensamos, para poder repensar la región que queríamos reconstruir, ¿no? Más que reconstruir era cómo vamos a iniciar proyectos que nos permitan ser una región donde empecemos a resolver algunos temas. Primero, la vulnerabilidad frente a las lluvias, frente a los desbordes de los ríos, pero además permitirnos sentar las bases para un desarrollo diferente. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha producido lo que ustedes tanto habían repensado? Para que los amigos nos entiendan, luego de la ley fue proyectada para 3 años. Hemos pasado más de 2 años y tenemos una ejecución alrededor del 15%. Esto quiere decir, ¿cuánto debiera ser? Deberíamos estar en el 70%. Imagínense ¿Qué es lo que ha pasado? Retraso. ¿Qué ha impedido? ¿Por qué se ha producido ese retraso? El marco de la reconstrucción fue diseñada porque creando un representante de la reconstrucción con cambios acá en Lima, una especie de zar de la reconstrucción, que coordinaba con los ministerios, pero no con la región. No había ninguna obligación por parte de la autoridad de la reconstrucción, y no existe todavía, de poder coordinar de manera vinculante ni con las autoridades regionales o locales y tampoco con las organizaciones regionales. Permítame, ¿ha habido la transferencia económica necesaria? ¿Cómo se ha producido? Sí, pero no se ejecuta. O sea, para poder reconstruir una región como Piura se necesita un diseño, un plan, ¿no? Un plan sobre cómo voy a abordar los temas de saneamiento, que se quedó destruida la red de saneamiento, cómo voy a disminuir la vulnerabilidad de la región con proyectos de fondo, por ejemplo, encauzamiento del río Piura, las defensas del río Piura, drenajes pluviales, tratar las cuencas ciegas. Todo eso debió hacerse consultando a los técnicos regionales que conocen la problemática. No se hizo nada de eso. Simplemente se acopiaron los expedientes técnicos que podían alcanzar los distintos alcaldes y acá se definía cuáles iban o cuáles no iban. En general se aceptaban de acuerdo a la rapidez con que llegaban. Pero no todos los expedientes que se alcanzaron por parte del gobierno regional o los gobiernos locales tenían la prioridad que necesitaba el momento. Algunos eran de pistas y veredas y lo que se necesitaba era abordar, por ejemplo, la situación del Bajo Piura, que necesita tener por lo menos agua, ¿no? Entonces se generó una acumulación de algunos expedientes. Encontramos con que las municipalidades no tenían capacidad para poder ejecutar muchos expedientes porque no se les transfería el dinero para los expedientes. Se les transfería dinero para la ejecución, pero no para los expedientes. Un absurdo. Y tampoco el nivel central, que concentraba la mayor cantidad de elaboración de expedientes, tampoco lo hizo. Más del 60% era responsabilidad de los ministerios y tampoco lo hicieron. No hubo una direccionalidad en el proceso. Las autoridades de las universidades regionales, de los colegios profesionales señalaban... Que tenían mucho que decir. Mucho que decir. Dijeron, gastar 400 millones en descolmatar el río Piura es una barbaridad. No justifica. Utilicemos ese dinero en avanzar rápidamente en los estudios para la defensa del río Piura y para trabajar el plan de encauzamiento del río Piura. Bueno, recién ahora se están haciendo los términos de referencia del río Piura. Es decir, vamos a terminar el expediente técnico después del 2021. Si pasa como aparentemente va a pasar, que se adelanten las elecciones, no vamos a tener, se va a ir este gobierno y no vamos a tener absolutamente nada de la ejecución. Preocupante lo que usted dice. Muy preocupante. ¿Qué es lo que plantea usted? Nosotros hemos presentado y lo hemos conversado con varios sectores de la sociedad civil de Piura, con las universidades, lo hemos conversado con los colectivos, incluso con la Cámara de Comercio de Piura, presentar un proyecto de ley donde se cree 2 cosas. Una autoridad autónoma regional, es decir, que el proceso de reconstrucción lo controle el gobierno regional, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil. ¿Esta propuesta de alguna manera se vincula con la autoridad? ¿Se vincularía con la autoridad de la reconstrucción con cambios? Se vincularía directamente con los ministerios. La autoridad centralista dejaría de existir. Dejaría de existir. Para tener una autoridad
regional. ¿Descentralizada? Descentralizada, con participación de la sociedad civil, participación de los agricultores, de la Cámara de Comercio, las universidades y los colegios profesionales, que conformaría además una comisión técnica regional. ¿Qué beneficio traería de concretarse esa propuesta? Primero que el seguimiento de la reconstrucción sería desde la región. Y además los técnicos regionales, que son los que conocen la problemática de Piura, junto con los gobiernos locales, se podría hacer un plan de reconstrucción real que no tenemos. De tal manera de resolver que no tengamos más damnificados viviendo en arenales, priorizar los problemas de saneamiento del Bajo Piura, avanzar rápidamente en el tratamiento del río Piura, pero tomando en cuenta las opiniones de los técnicos regionales. Y otro tema que es muy importante, asegurar un fideicomiso, que también está en el proyecto de ley. ¿Qué quiere decir un fideicomiso? A Piura, de los 25.655 millones de la reconstrucción, le corresponderían alrededor de 7.600 millones. Ahora, de esto no tenemos ejecutados ni 2.000 millones, ¿no? Y esto que se han ejecutado en proyectos que entendemos nosotros no son para nada importantes, como la descolmatación, que en realidad ha sido una fuga de dinero que debe investigarse por Contraloría, y otros proyectos que ni siquiera son reconstrucción. Pero este proyecto económico, si no lo salvaguardamos en una cuenta en el Banco de la Nación, intangible, que solo se use para reconstrucción, corremos el riesgo que el próximo gobierno diga, mire, tengo otras prioridades, vamos a ver de dónde sacamos fondos para atender a la región Piura, pero la promesa de los 7.600 millones que se diluya. Que dígase de paso, es tan deficiente la planificación que podríamos haber priorizado empresas regionales para generar empleo, para impulsar la economía regional, cosa que no se nota, porque la reconstrucción no avanza. Entonces nosotros pensábamos que con la reconstrucción podía haber una reactivación económica en la región y podíamos levantarnos de esta situación. Esto no ha pasado. Por eso he presentado de mi despacho este proyecto de ley para modificar la ley de reconstrucción con cambio. ¿En qué estado está su propuesta? Está en la Comisión de Descentralización. Nosotros esperamos que esto se agilice con la nueva gestión en el Congreso, que sea aprobada y que pase al Pleno para su aprobación, ¿no? No podemos nosotros tolerar que la región Piura siga postergada como está hasta este momento, ¿no? ¿Qué le dice la población? Porque ustedes son sus más cercanos representantes. Claro, y son ellos desesperados que seguramente les piden cuentas. Claro, la población no distingue mucho entre las responsabilidades que pueda tener el Ejecutivo o el Congreso, ¿no? Entonces, hay una primera responsabilidad del Congreso de haber aprobado esta norma de reconstrucción con cambios que debió observarse. Desde mi bancada, el Frente Amplio, la observamos, pero lo cierto es que la gente lo que dice es, no hay reconstrucción, ¿qué están haciendo los congresistas? Claro, no depende de los congresistas la ejecución de esto, no depende el diseño de cómo trabajar la reconstrucción en mi región, depende del Ejecutivo, ¿no? Pero los congresistas tenemos la posibilidad, y espero que lo hagamos, de poder modificar las normas para permitirle a la región que tome decisiones, ¿no? Sobre todo las organizaciones representativas de la región, y asegurar un fondo para que el dinero de la reconstrucción no se diluya y se nos vaya la esperanza que tenemos, ¿no? Y en este tema están juntos, sin diferencias partidarias, todos los representantes de Piura. Yo creo que sí. Yo creo que el hecho de que un sector de congresistas haya aprobado la norma inicial no quiere decir que no debemos rectificar. Después de 3 años y a punto de acabarse la vigencia de la ley anterior, y con una ejecución solo del 15%, es más que lógico que necesitamos cambiar el diseño de la reconstrucción. Así que, además, nos hemos reunido ya con organizaciones regionales, ¿no? O sea, con diversas, desde colectivos de los asentamientos humanos, de los damnificados, expertos en el tema de la Comisión Técnica Regional, la Cámara de Comercio, y coincidimos en que hay que cambiar el esquema, hay que descentralizar la reconstrucción y crear un fideicomiso.
tenemos que empujar todos los congresistas de la región en esa dirección aquí en el Congreso, ¿no? Muy bien. ¿Tiene otras propuestas en su haber? Ya se nos acaba el tiempo y de manera muy sucinta podríamos Claro, hablar hay un de tema eso. que nos preocupa mucho, que es el tema de del carácter vinculante de la consulta previa. Esto nos preocupa. Nosotros tenemos cabeceras de cuenca, bosque de neblina en la serranía de Piura y hay una clara decisión de los pueblos de esta zona de trabajar los temas de agricultura, ganadería, de turismo y no permitir alguna forma de minería que pueda generar un daño al ecosistema. Nosotros hemos planteado un proyecto de ley de declarar vinculante la consulta previa, de respetar la opinión de las comunidades y que se preserve el medio ambiente, ¿no? 30 segundos, congresista, para que usted se dirija a sus coterráneos, a sus representados. Que hay que mantener la esperanza y además hay que luchar por un sistema mucho más justo. Ahora que viene, está todo revuelto aquí en el Congreso. Nosotros aspiramos a que los temas que tienen que ver con las políticas económicas, laboral, ambiental, no se retrasen, que sean políticas que ayuden a la gente, que permitan más equidad, que permitan derechos laborales y no el beneficio de unos pocos y que los demás sigamos postergados, ¿no? Nuestro pueblo quiere también que este desarrollo que tiene nuestro país sea para todos, no para unos cuantos, nada más. Muchas gracias, congresista, A usted. por haber estado aquí en Todo Economía. A usted, muchas gracias, muy amable. Y tal como lo anuncié al inicio del programa, hoy vamos a conocer mucho de lo que es la fabricación digital, los talleres de producción digital. El presidente de FabLab en Perú está con nosotros y nos va a explicar todo este procedimiento y nos va a decir por qué la misión de ellos es democratizar este conocimiento. Benito Juárez, bienvenido a Todo Economía. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer poder compartir esta mañana sobre fabricación digital con ustedes y todos los peruanos. Benito, ¿y usted tiene algo que ver con quien fue presidente de México? Benito Juárez, homónimo. No, en verdad, pero bueno, gracias a mi padre, él me puso el nombre muy cariñoso, sí, y de hecho tengo también mi billete de ¿Ah, sí? México, ¿no? He tenido la oportunidad de estar varias veces en México. Sí. Y por supuesto tengo mi souvenir, que es el billete de Benito Juárez. No hay duda entonces. Mi tarjeta de presentación. Muy bien, vamos a lo nuestro. ¿Cómo no? La tecnología, lo moderno, siglo XXI. ¿Qué es FabLab Perú? FabLab somos una red mundial de laboratorios de fabricación digital que nos permiten fabricar cosas desde un anillo, una casa o prácticamente todo lo que querramos. Sí, efectivamente. Incluso órganos. Incluso órganos. Uno de los pioneros... Está en proceso, ¿verdad? No, todavía está en prueba. No, ya se han hecho varios... Bueno, se utilizan órganos hechos por... Uno de los pioneros justamente de este tipo de tecnologías es un peruano, es el doctor Anthony Atala, quien trabaja en Estados Unidos, especialmente enfocado en la impresión de riñones. Digamos, él cuando tuve la oportunidad de escucharlo en una de sus presentaciones, comenta que mucha gente en el mundo muere por falta de riñones. Claro. Y hoy en día las alternativas son o un donante o que de pronto puedas tener un clon, lo cual éticamente, por supuesto, tiene muchos cuestionamientos. Y la tercera opción, que es la que él está desarrollando, es la que te puedas imprimir tu propio riñón en base a tomar células madre. Filamentos, ¿no? Exacto, ¿no? Tomas las células, las vas depositando en un gel, ¿no? Que le da el soporte y luego eso se cultiva y luego se hace el trasplante. Incluso está explorando en cómo hacer la impresión directamente en el cuerpo humano para no necesitar, digamos, máquinas externas, ¿no? Increíble y maravilloso a la vez. Exacto, así es. Pero vayamos a lo que hacen ustedes. Ustedes todavía no hacen órganos. Lo que están haciendo, hecho, ¿qué es? En el Perú contamos también con BioFab Labs, ¿no? Como el que está en la Universidad UTEC,
liderada por el doctor Julio Valdivia, quien además, entre otros proyectos, tiene uno muy hermoso que es para que Perú lidere también la exploración de misiones hacia Marte, ¿no? Él tiene un proyecto para crear un laboratorio marciano en La Joya, en Arequipa, y donde se puedan explorar todo este tipo de adaptaciones, por ejemplo, de la papa, cómo se podría cultivar en Marte. Además, dentro de su laboratorio, él ya cuenta con bioimpresoras y una serie de científicos y desarrolladores, ¿no?, que están adaptando estas tecnologías de fabricación digital a la biotecnología, ¿no? ¡Qué maravilla! Bueno, ¿cómo nace esta organización? ¿Dónde nace? ¿Y cómo es que ahora en el Perú tenemos 20 empresas dedicadas a este tipo de producción? Efectivamente, Perú es el pionero en Latinoamérica. ¿Desde hace cuánto tiempo? Hace ya 10 años que empezó el programa, el año 2009 vino una misión desde España. Los Fab Labs nacen en MIT, ¿no?, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Boston, que es donde se han desarrollado una serie de grandes inventos que han transformado la historia de la humanidad. Uno de ellos es este programa de los Fab Labs, de los laboratorios de fabricación digital, liderados por el profesor Neil Gershenfeld, y que él, en su visión de democratizar, es decir, de hacer que este laboratorio tan avanzado a nivel mundial pueda llegar a todo el mundo, crea la red de Fab Labs. Los primeros laboratorios fuera de MIT se empiezan a replicar en la India, en Sudáfrica, en Noruega y en Barcelona. Y desde Barcelona que se lidera una misión para que se pueda fundar el primer Fab Lab en Sudamérica, ¿no? Y es que tenemos la oportunidad, junto con mi colega Víctor Freund y un grupo más de diversos colaboradores, de poder apoyar este proyecto desde el año 2009, y el año 2010 ya el Perú contaba con este tipo de tecnologías, con este primer Fab Lab instalado en la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho desde ese momento, 2010, hasta ahora? Bueno, una serie de avances, ¿no? Perú sigue liderando y siendo uno de los referentes a nivel mundial en cuanto a cómo aplicar estas tecnologías tan avanzadas a nuestro contexto. Por ejemplo, en el caso de las artesanías, ¿no? Sabemos que las artesanías son un gran potencial que tenemos, no solo en Perú, en Latinoamérica, y muchas veces vemos las nuevas tecnologías como una amenaza para las artesanías, pero es todo lo contrario, como lo demuestra, por ejemplo, Walter González, profesor en la Universidad de Ingeniería, que ha desarrollado una serie de patentes de cómo las tecnologías se pueden incorporar en los telares. Por ejemplo, él ha rescatado técnicas de telares incas a través de estas herramientas, creando telares mucho más simples, más rápidos, más económicos, adaptados a la ergonomía del usuario, y ha dado la vuelta al mundo. ¿Cuánto más económico? En el caso del producto que él ha desarrollado es 50% más económico, pero depende mucho del proyecto en caso de prótesis, por ejemplo, se puede hacer hasta 10 veces más económicas, incluso más que los que encontramos en el mercado, ¿no? ¿Qué tipo de prótesis? Uno de los que está liderando este programa de prótesis hechas a la medida mediante fabricación digital es Ricardo Rodríguez, ¿no? Él tiene una empresa que permite a las personas, digamos, ya no usar tecnologías invasivas, ¿no?, como las herramientas tradicionales utilizadas en prótesis. Lo que hacen es escanear, por ejemplo, mediante escáneres 3D, luego eso se modela en distintos softwares y luego se imprimen, ¿no? Entonces, estas impresoras te permiten, digamos, si tú ya tienes un archivo digital, lo puedes adaptar. Imaginemos en el caso de un niño que a los 6 meses o al año ya su prótesis cambió, o el tamaño, sus proporciones se han adaptado. Entonces no tienes que volver a comprar otra tan cara como la forma tradicional, sino que tú entras a la computadora, escalas o le das el tamaño adecuado, ¿no?, y lo vuelves a imprimir, ¿no? ¿Qué herramientas o materiales utilizan? ¿Y quiénes la proveen? Y más, ¿cómo se financia? Muy bien, bueno, preguntas muy importantes. Dentro de Fab Lab contamos con una serie de herramientas. Una de ellas es impresión 3D, pero además existen corte láser, fresado CNC, etc. Es una serie de herramientas que te permite hacer casi cualquier cosa, y prácticamente trabajamos con casi todos los materiales, desde polímeros o plásticos, madera, papel, metales, materiales orgánicos, biodegradables, fabricamos nuestros propios materiales, etc. Entonces la imaginación es el límite, ¿no? Bueno, para no imaginarnos tanto, ¿hay algo que nos pueda mostrar, que nos pueda referir? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo no? Justamente, bueno, gracias a una invitación del Archivo Fotográfico del Congreso. Liderado por nuestra compañera, excelente profesional, Ivette Faché.
Excelente, sí. Efectivamente, gracias a Ivette hemos tenido la oportunidad de empezar. Estamos empezando. Este es el primer prototipo que hemos desarrollado gracias a una invitación de Ivette y del Congreso. Es una exploración sobre rostros en 3D hechos con una máquina láser. El objetivo es poder abrir el archivo fotográfico a las personas invidentes, para que las personas invidentes también puedan visualizar mediante sus tactos, ¿no?, distintas imágenes históricas del Perú, ¿no? Perdón, para darme una idea, ¿cómo sacan ustedes esos rostros y cómo lo vinculan con el archivo digital? Si lo tengo en la computadora, ¿cómo hago para hacer esa conexión? ¿Cuál es el proceso? Entonces, lo primero que hacemos es vemos cuáles son las imágenes que se quieren llevar a digamos, que son imágenes en 2D que se quieren pasar a lo que se conoce como, en realidad se conoce no como 3D, sino como 2.5D. Está entre el 2D y el 3D. Entonces, tenemos la imagen y una vez que tenemos la imagen, se hace una gradiente de color, digamos, de muy claro, como sería blanco, a muy oscuro, como sería el negro. Esa información la hacemos en la computadora. Va a controlar una máquina, en este caso es una cortadora láser, que va a depositar, digamos, o va a quemar el material según esa gradiente de color. Entonces, una imagen digital, sabemos, está formada por píxeles. Cada píxel, por ejemplo, puede ser negro, entre negro y blanco. Y la potencia de la máquina va a estar regulada por ese color. Entonces, si es muy negro, va a haber mucha potencia, por lo tanto va a quemar más profundamente, y si es blanco prácticamente no lo va a quemar. Con esa técnica, ¿no?, digamos, podemos convertir cualquier imagen que está en 2D, en escala de grises, en un relieve. Y este relieve ¿cómo lo hacen? Va a permitir a los invidentes ¿no?, visualizar los rostros históricos y de cualquier persona. Por primera vez, casi verlos, ¿verdad? Exactamente. Qué bonito. Pero tiene otras tenemos muestras. Distintos ejemplos que hemos estado desarrollando. Estos son los primeros prototipos, así que tienen un valor histórico también, ¿no? Lo hemos hecho en este caso sobre una madera muy blanda, que es la madera balsa, y hemos estado explorando distintos niveles de resolución, ¿no? Aquí tenemos un león, por ejemplo, para ver las texturas, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el caso de una foto genérica de una familia, ¿no? Y probando también con distintas profundidades, ¿no? Entonces, esta es una de las tantas tecnologías con las que contamos en el Fab Lab, ¿no? Claro. ¿Y esto lo hacen con qué máquina? Esta es una cortadora láser. La cortadora láser tiene un cañón donde se genera a través de electrones un láser. Y ese láser de alta potencia puede cortar no solamente madera, puede cortar metales, ¿no? Incluso también existen otro tipo de máquinas como las que se denominan las water jet, ¿no? O chorro de agua, que pueden cortar, por ejemplo, acero de 3, 4 pulgadas o granito igual de igual dimensión o más, ¿no? Y algo que no me deja de sorprender es cómo funcionan las impresoras 3D. Claro. ¿Ustedes cómo la utilizan? Las impresoras 3D también son una de las tecnologías exponenciales que está transformando la industria de la manufactura en general en distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, hace poco fui a un dentista y ya toda esta tecnología está incorporada en muchos de los consultorios médicos de los dentistas, ¿no? Lo que se conoce como el CAD-CAM, ¿no? Digamos, el CAD vendría a ser toda la tecnología digital donde uno puede tomarse una tomografía y puedes tener las dimensiones exactas, precisas, ¿no? de la boca, digamos, de los dientes, y luego tienes máquinas que en base al modelado que tú puedes hacer te fabrican, por ejemplo, la prótesis del diente, lo que sea. Lo mismo es una mujer que está embarazada, por ejemplo, una madre que va a dar a luz y quiere ver cómo está su bebé. También con las tomografías puedes... Pero en 3 dimensiones, ¿verdad? Lo puedes imprimir y tienes a tu bebé antes que nazca impreso, ¿verdad? Por ejemplo. Se nos va acabando el tiempo, pero hay algo muy importante en el sentido de qué se requiere legalmente para poder desarrollar más lo que es esta producción digital. Exacto. Yo creo que, bueno, Perú, como le mencionaba, es pionero en la región en cuanto a estas tecnologías. Han habido grandes avances, sin duda la mayoría ha provenido del ámbito privado.
Y si bien ha habido mucho entusiasmo del parte del gobierno, creo que todavía es una tarea pendiente para el gobierno de poder agilizar, digamos, la normatividad, ¿no? Que permita que esto realmente se masifique y que esta sea una oportunidad para todos. Estamos en un momento histórico en el que Perú puede dar el salto de la industria en la que nos encontramos, que es más o menos 2.5 a 4.0. 2.5 son tecnologías mecánicas eléctricas. Eso es más o menos una brecha de 60 años atrás. Pero gracias a este tipo de espacios nosotros podemos estar a la vanguardia de la tecnología en el mundo. Y esa creo que es una misión de todos y especialmente un rol importante, sin duda, del gobierno de poder hacer que la normatividad de hoy en día, que está pensada con una visión de 2 o 3.0, pues sea una normatividad 4.0. ¿Y cómo se concretaría? ¿Qué propuesta? ¿Qué es lo que se requiere? Sí, bueno, hemos ya venido conversando con algunos ministerios, pero creo que un punto muy importante es partir, sin duda, de la educación, ¿no? Se han hecho ya esfuerzos importantes, significativos, para que estas tecnologías también lleguen a los colegios, pero creo que todavía nos falta, ¿no? Por ejemplo, para mencionar un caso, en la currícula del Ministerio de Educación mencionan que ya los jóvenes de quinto de secundaria deberían aprender a usar impresoras 3D. Claro. Pero en el FABLA tenemos el caso, por ejemplo, de Mateo, ¿no? Mateo es un niño de 10 años que hace eso que dice el ministerio y más, ¿no? Porque él es instructor de impresión 3D y enseña a niños de 4 años a hacer lo que el ministerio está esperando que un joven de 14, 15 años esté haciendo. Entonces creo que podemos ir mucho más allá y además en materia productiva un aspecto muy importante es medirnos, cómo estamos. Para eso hemos desarrollado una herramienta que se llama el IMI, ¿no? Que es el índice de madurez industrial, para saber en qué nivel de madurez se encuentran nuestras empresas y sobre eso apoyarlos como gobierno a dar el salto a Industria 4.0. Muy bien, vamos a invitar a Mateo para que nos instruya un poco. Por supuesto, ¿no? De hecho su madre también nos acompaña aquí en el set, ¿no? Qué bueno. Muchas gracias, Benito, por habernos acercado esta realidad concreta que parece un sueño. Así ¿no? es. Que se está concretando y va para mucho más. Sin duda, gracias. Muchísimas gracias por este espacio y encantado de seguir contribuyendo. Gracias, muy bien. Y estamos llegando al final, pero antes quiero decirles que los sueños no solo son sueños. Los sueños pueden concretarse en la realidad. ¿De qué depende? De cada uno de nosotros mismos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos hasta una próxima edición.